Muy buenas noches, quiero saludarte en nombre del grupo Los Millennials Derecho y darte la bienvenida a este proceso de estudios que para ti es un anticipo del contenido de los cursos que vas a llevar en el primer semestre. Pero bueno, de verdad, primero tengo que felicitarte. Felicitarte por haber llevado paso a paso tu proceso de ingreso a la universidad y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, creo que desde este momento, bueno, todavía no has terminado de inscribirte, ¿verdad? Estás preinscribiéndote, pero creo que ya te puedo llamar compañero y compañera para familiarizarnos mejor. Mi nombre es Sergio Marizuya y nuevamente es un gusto darte la bienvenida a este proceso de cursos propedéuticos que estamos impartiendo desde el grupo Los Millennials Derecho, que es básicamente el proceso consiste en presentarte los elementos esenciales de los cursos que vas a llevar en el primer semestre. Son 5 cursos los que vas a llevar en el primer semestre, uno de los cuales comienza hoy. Ya viste el anuncio, ya viste el calendario, ya sabes cuáles cursos son y obviamente el de hoy es el curso de Introducción al Derecho 1. Entonces, comencemos con esto. Pero bueno, creo que primero tengo que mencionarte quiénes somos nosotros, Grupo Los Millennials Derecho. Somos un grupo conformado por estudiantes para apoyar a estudiantes. Y en pocas palabras te digo, ¿cómo surgió? Hace ya 5 años comenzamos nosotros y quienes hemos fundado y luego sostenido esta organización de estudiantes. Comenzamos observando que era necesario apoyar a los compañeros y a las compañeras. Te pongo un ejemplo. Nosotros hemos llevado la carrera en la jornada nocturna y notamos que había compañeros y compañeras que literalmente y sinceramente para ellos era muy complicado asistir a clases o llegar temprano. Me sucedió algunas veces, ¿no? Llegaba uno a las 5:30, 6 de la tarde, a veces a las 6:30 y ya habían comenzado las clases. Los salones estaban llenos, entrabas haciéndote así un espacito, no había lugar, tenías que sentarte en el suelo o quedarte parado durante el proceso de clases, pero recibiendo la clase. Y por haber llegado tarde necesitabas tomar notas y tener información de lo que el catedrático había dicho en la primera hora o en los primeros 45 minutos. Y tristemente, muchos compañeros y compañeras no compartían información. Y eso es complicado. En mi caso, acostumbré a llegar temprano, casi siempre, pero las veces que llegué tarde y notamos eso, pues qué complicado. Entonces, comenzamos nosotros a compartir el material que nosotros elaborábamos previo a los exámenes parciales, ya sea un resumen. Yo acostumbraba a hacer un cuestionario también, tomaba notas en clase, elaboraba un resumen, hacía un cuestionario, lo estudiaba y leía la información y comencé a grabar audios de lo que había escrito, y todo ese proceso de estudios y esa forma de estudiar me ayudó muchísimo, por supuesto, porque me propuse terminar cada semestre aprobando los 5 cursos completamente. Y gracias a Dios, pues, ya completé la carrera, ya completé el pensum y he aprobado todos los cursos en el semestre que corresponde, excepto 2 veces. Por distintas razones tuve que ir a recuperación, pero completé los 5 años habiendo aprobado todos los cursos. Y en ese entonces, hace un año, pues, yo comencé a compartir con mis compañeros. Para el segundo semestre coincidimos en una sección con Pablo Zúñiga, que seguramente tú ya conoces, y comenzamos a platicar de esto. Y él ya había comenzado una modalidad similar en otra facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas. Y entonces nos pusimos de acuerdo, organizamos el grupo en la Facultad de Derecho y comenzamos a compartir un resumen, un cuestionario, que le comenzamos a llamar simulador de parcial, y un audio para los compañeros de nuestra sección. Pero nuestra gran sorpresa fue que cuando ya nos estábamos preparando para los días de los parciales, el primer día de parciales, andábamos por los pasillos y notábamos que habían compañeros sentados en el suelo, en escritorios, en las gradas, y tenían nuestros materiales impresos. Es decir, que los compañeros de nuestra sección los habían compartido a las otras secciones
y entonces nos alegró mucho, comenzamos a formar un equipo de compañeros y compañeras y de esa manera cada semestre comenzamos nosotros a preparar material, se conformó un grupo de voluntarios, aproximadamente llegó a ser de unos 30 compañeros y compañeras, elaborando resumen, elaborando eh, cuestionarios, elaborando audios, impartiendo repasos para los parciales y así nos hemos desempeñado por los 5 años, cuando entró la virtualidad producto del confinamiento por la pandemia, que es un elemento que todos sabemos. Entonces comenzamos a utilizar también estos recursos y de esa cuenta estamos hoy aquí también, porque este proceso de un curso propedéutico es parte de lo que hemos realizado ya por varios años. Y tú nos conoces y sabes también que previo a este curso propedéutico, en todo el proceso de ingreso a la facultad, te hemos asesorado y lo hemos hecho con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro empeño. Hemos buscado calidad y excelencia en lo que realizamos y de esa cuenta muchos de ustedes, no me dejarán mentir, que obtuvieron muy buenos resultados a raíz del apoyo que se les ha brindado. Si tú eres una de esas personas, uno de esos compañeros y compañeras que recibiste ese apoyo que te dimos previo a ingresar a la facultad, entonces comenta ahí, comenta por favor y haznoslo saber, porque de verdad es una gran satisfacción poder saber que lo que nosotros aportamos y junto con nuestro equipo de trabajo, que todavía no lo conoces, pero seguramente vas a conocerlo durante el desarrollo de la carrera, hemos aportado y hemos apoyado. La semana pasada en la facultad se realizó una celebración por los compañeros que han cerrado ya el pensum. Y déjame decirte que encontré bastantes compañeros y compañeras que comenzaron con nosotros, otros que llevan un semestre adelante, ¿no? Pero muchos que utilizaron nuestros materiales y están muy agradecidos porque siempre procuramos lograr la excelencia y hacer un buen trabajo a la hora de dar un resumen para que pudieran estudiar para sus parciales, etcétera. No son pocos quienes nos han mandado mensajes agradeciendo que por el apoyo que les dimos lograron aprobar cursos o cerrar su carrera. Y tú estás comenzando, estás por comenzar, estás en un proceso de preinscripción, tienes que ser responsable en completarlo definitivamente, aún salvando las dificultades que el sistema de inscripción pues tiene, pero haz el esfuerzo y esperamos verte ya inscrito en enero o inscrita en enero, asignándote tu sección. De todo eso te vamos a asesorar, por supuesto, pero asignándote tu sección y esperamos verte ya en el primer parcial. Toma en cuenta que para esas fechas te vamos a compartir material, Dios mediante hacemos repasos también, te vamos a compartir un simulador en línea para que puedas ejercitar tu conocimiento, te vamos a compartir audios y otros recursos que te van a ayudar. Entonces, quisiera que tú en este momento te comprometas con nosotros ya estamos comprometidos, número 1, a finalizar este curso propedéutico, te vamos a dar una clase cada día, durante todo el mes, que van a ser pregrabadas, es decir, no van a ser en vivo, pero si tú quieres comentar, comenta, quieres hacer preguntas, escríbelas, porque nosotros las vamos a observar y para la siguiente clase definitivamente vamos a tomar en cuenta las dudas o los comentarios, así que por favor hazlo, pero ya estamos comprometidos en hacerlo. Ahora quisiera yo que tú te comprometas y tú te propongas completar todas las clases. Cada día no va a ser mucho, a las 8 de la noche es la cita, las clases van a durar entre 1 y 1 hora y media. A la mitad del mes te vamos a dejar una tarea que te va a ayudar a retroalimentar la información, porque queremos que tú inicies tu semestre preparado y conozcas un panorama de lo que va a ser tu curso. La experiencia de los compañeros que en años anteriores ya han llevado este propedéutico es que por haber ingresado al semestre conociendo los elementos fundamentales del curso, comprendieron mejor las clases y aprobaron su semestre completamente. Y queremos que tú seas de esos compañeros y compañeras. Vas a aprobar el semestre, los 5 cursos, vas a pasar al siguiente semestre, al segundo, con los 5 cursos aprobados y vas a entrar al tercer semestre habiendo ganado el primer año completamente y muy bien
ganado. Te voy a felicitar de antemano por eso. Te vas a esforzar y lo vas a lograr. Pero necesito tu compromiso para que completes este mes una clase cada día durante 4 semanas aproximadamente, más la prueba o el parcial final que te vamos a hacer. Un diploma vamos a entregar definitivamente, pero creo que el mejor diploma va a ser que tú completes y que entres preparado ya a los cursos de tu primer semestre. Así que si tú eres de esas personas que se comprometen, de esos compañeros y compañeras, por favor escribe ahora mismo, comienza a escribir. Yo me comprometo, yo voy a estar, yo comienzo hoy, yo termino, voy a terminar y voy a estar cada día, cada noche a las 8 en punto reali realizando esta clase, recibiendo esta clase, realizando las tareas, etcétera. Si tú eres de los que se comprometen, escribe yo me comprometo, yo voy a estar allí, lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y quisiera que te comprometieras conmigo, con nosotros, con otro elemento más. Va a iniciar el semestre, comparte estas transmisiones, no te quedes solo tú, compártelas a tus compañeros, seguramente ya conoces a varios, ¿no? Seguramente te comunicaste con otros, compártelas. Y cuando comiencen las clases, comparte, ven de nuevo a estas transmisiones porque van a quedar grabadas acá en el grupo, acá en la página, y vuelve a ellas, compártelas a los compañeros porque te debo decir que hay bastantes, la verdad, que cuando va terminando el semestre, el primero, me escriben y me dicen, pues fíjate que yo había cosas que no entendía el catedrático y volví a las clases y así lo comprendí. Creo que esto va a ser tu experiencia también. Así que tú te comprometes, nosotros nos comprometemos, nosotros ya estamos comprometidos y tú también, ¿verdad? Bueno, entonces, habiendo planteado este preámbulo, ahora quiero desarrollar una parte del contenido, lo que corresponde a la primera unidad. No te voy a transmitir todo el conocimiento porque obviamente no es muy sencillo meter en 4 clases de 1 hora, 4 horas, el contenido de todo el semestre. Pero ten por seguro que te voy a dar y te vamos a dar los elementos fundamentales que van a ser las bases para que tú puedas comprender el resto del contenido. ¿Estamos de acuerdo? Excelente, yo sé que sí. Insisto, yo estoy dispuesto a ver tus comentarios, a ver tus preguntas, etcétera. Por favor, cuando quieras hacerlo, escribe ahí. Quizás estás viendo esta transmisión más tarde de la hora que se publicó, pero no importa, tú escribe tu comentario, tú escribe tu compromiso, tú escribe si eres de los que recibiste nuestro apoyo en el proceso de ingreso a la universidad, porque definitivamente a nosotros, por supuesto, eso nos motiva, pero otros van a ver que tú lo lograste y, por supuesto, van a acudir a que lo sigamos apoyando. Ok, entonces, habiendo dicho esto, este es el curso Introducción al Derecho 1. Mi nombre es Sergio Marizuya y quiero comenzar haciéndote esta pregunta. Para ti, ¿qué es el derecho? Y quisiera inquietarte un poco con este elemento. La mayoría de personas que no conoce todo este contenido, acuérdate de los contenidos generales y específicos, la mayoría de las personas que no conoce realmente el concepto del derecho, lo relaciona mucho con justicia. Y yo quisiera inquietarte y decirte que no necesariamente el derecho siempre se relaciona con justicia. Lo vuelvo a decir, no necesariamente el derecho siempre se relaciona con justicia. Investiga por qué. Por supuesto, en lo que vayamos desarrollando esto, vas a encontrar por qué estoy mencionando este concepto. Pero para ti, ¿qué es el derecho? ¿Qué idea te viene a la mente con eso? A veces cuando se discute y se dice, es que no hay derecho, por ejemplo, o si no, a veces tienes en posesión algún objeto, no sé, puede ser un teléfono celular, no sé, puede ser una computadora o un vehículo, ¿no? Y tú dices, yo lo uso como quiero porque es mi derecho, es mío.
ejemplo, pero hay elementos que debemos tomar en cuenta para definir realmente qué es el derecho. Y no vamos a dar una definición hoy, seguramente, quizás algo muy general, pero conforme vayamos avanzando en el contenido, entonces ya vamos a estructurar una definición bastante completa. Pero sí, lo que vamos a hacer hoy es, dentro del contenido de la primera unidad, ver elementos que vienen a fortalecer o a, mejor dicho, a anticipar el concepto de derecho. Avancemos entonces con esto y observa acá tengo dos elementos de esta primera clase. Realmente vamos a cubrir solo el primero, el que tú ves a tu lado izquierdo. Hombre, sociedad, Estado y derecho. Este tema es el marco referencial que te va a ayudar a comprender el concepto de derecho. Estas son las bases. Porque uno puede preguntar, bueno, ¿por qué existe el derecho? Lo vamos a relacionar en este momento con leyes. Entonces, ¿por qué existe el derecho? ¿Por qué existen las leyes? ¿Por qué hay normas? ¿Por qué hay una institución? Voy a llamarle institución en este momento. Una institución, o si no, un organismo que se encarga de controlar que se cumplan las leyes. ¿Por qué existe todo esto? Y un pequeño esbozo o un panorama de hombre, sociedad, Estado y derecho nos ayudan a comprenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué existe el derecho? ¿Por qué existen las leyes? ¿Por qué hay un organismo que se encarga de crear las leyes? ¿Por qué no cualquier persona puede imponer sus propias leyes, etcétera? Y entonces, este primer tema, hombre, sociedad, Estado y derecho, nos permiten comprender un poquito mejor eso. Luego vamos a ver las fuentes del derecho, es decir, de dónde se obtiene información o insumos o ideas para poder crear el derecho. ¿De dónde se obtiene información, ideas, conceptos para poder formular las leyes? Estos serían las fuentes del derecho, ¿cierto? Vamos a ver estas dos cosas. Hoy la primera de las dos, este tema, hombre, sociedad y Estado, todo relacionado con el derecho. De estas definiciones que vamos, o de estos conceptos que vamos a trabajar, podría decirse muchas cosas. Sin embargo, vamos a procurar presentarlos desde el punto de vista del derecho, o presentarlos de tal manera que nos ayude a comprender qué es el derecho. Bueno, estás viendo una imagen allí, creo que ya te puedes imaginar qué hay allí. Por ejemplo, tú ves rostros, ves cabellos. Si le quitaras el cabello a esas personas, verías distintas formas del cráneo, pero que hay adentro, aparte del cerebro propiamente, hay ideas, hay emociones, hay pensamientos, quizás hay personas preocupadas. Imagínate todas esas personas que ves allí. Cada una representa una familia o tal vez un grupo de familias. Cada una representa una comunidad y cada comunidad un estatus social, etcétera. Si fuera una imagen de personas en Guatemala, quizás muchas de estas personas que estás viendo ahí en la imagen representaría una comunidad del interior del país, etcétera. Entonces, con eso comencemos nosotros a ver cómo hay una relación entre el hombre como un ser individual, un grupo de personas que conviven entre sí, la formación de una sociedad y posteriormente la formación de un Estado. Comencemos con este tema, hombre. ¿Qué tendríamos que decir en este caso? Y te voy a dar algunas definiciones así muy básicas sobre este tema del hombre, porque tenemos que decir principalmente que el hombre es un ser social. Esto es algo que ya sabes definitivamente, lo escuchas en todas partes, pero ¿qué significa esto necesariamente? ¿Qué significa que el hombre es un ser social? Te lo voy a dejar allí. Si tienes una definición, escríbela por favor abajo en los comentarios.
¿qué significa que el hombre es un ser social? Te voy a dar unos segundos para que puedas escribir algún concepto. Y sí, efectivamente, significa que el ser humano, voy a mencionar ser humano, voy a hacer a un lado el concepto o la palabra hombre, que aquí la palabra hombre es en términos genéricos, no se refiere al género masculino, por ejemplo, sino es en términos genéricos. Pero bueno, yo para no usar hombre, porque allí en esta palabra que tengo ahí en pantalla, implica también a la mujer, por supuesto, hombre y mujer, pero para hacerlo un poquito más general, yo voy a mencionar el ser humano. Entonces aquí ya tenemos al hombre y la mujer, ¿cierto? Entonces, el ser humano es un ser social por excelencia. ¿Esto qué significa? Que tú y yo necesitamos relacionarnos con otro ser humano. Es decir, no podemos existir plena y libremente si no estamos en relación con otra persona, con otro ser humano. Hay un proverbio antiguo que dice que el hierro con el hierro se afila. Y esto es cierto. El hierro con el hierro se afila. Y el rostro del hombre con el rostro del hombre. ¿Y esto qué sabiduría implica este viejo proverbio? Y es que la relación entre los seres humanos debería, y en el mejor de los casos, los mejora como tales, como seres humanos. Los seres humanos necesitamos la relación con otros. Así es como crecemos, así es como aprendemos, así es como sacamos lo mejor de nosotros y tristemente también lo peor de nosotros, en esa relación. Y menciono que también sacamos lo peor de nosotros porque esto nos ayuda luego a comprender por qué es necesario que exista el derecho y por qué es necesario que existan normas, leyes, etcétera. Pero bueno, el ser humano es un ser social por excelencia. Su propia condición biológica, su propia condición racional, lo obliga a relacionarse con sus semejantes. ¿No es cierto? Es decir, si hablamos de tu condición biológica, ¿quién no necesita un abrazo de vez en cuando? Por favor. ¿Quién no necesita una sonrisa? Por favor. Hace unos años, quizás hace unos 5 o 6 años, había un movimiento en todo el mundo en el que en cierto lugar muy concurrido de las ciudades se paraba un grupo de personas, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, y entonces levantaban una pancarta y decía abrazo gratis. Y entonces habían videos en los que de repente uno de ellos levantaba la pancarta y decía abrazo gratis y se acercaba la gente y se abrazaban y había gente que lloraba porque recibía ese abrazo. Quizás no lo habían recibido por mucho tiempo o por alguna razón lo necesitaban. Pero este es un ejemplo del hecho de que nosotros, por nuestra condición biológica y también racional, nos obliga a relacionarnos unos a otros, a convivir, a estar, etcétera, etcétera. Cosas como el trabajo en equipo, la unidad familiar, la convivencia con la comunidad, todas estas cosas son resultados del hecho de que somos seres sociales por excelencia, lo necesitamos. Hablando de nuestra condición psíquica, tal vez no diría nuestra condición racional solamente, sino nuestra psiquis, que esto incluye la voluntad, las emociones, los sentimientos, el raciocinio, etcétera. Estos elementos también nos obligan a relacionarnos con otros, ¿no? Especialmente el tema de los sentimientos. Pero bueno, un filósofo, se dice que Aristóteles expresaba que el hombre es por naturaleza un ser social y el que vive fuera de la sociedad, por naturaleza, si es que existe que un ser humano por naturaleza viva fuera de la sociedad, entonces no es por efecto del azar, sino simplemente ya sea que está degradado, no es un ser humano completo, o es superior, que vendría a ser como una deidad. Obviamente estos dos elementos no existen y por eso entonces se define que el ser humano necesita la convivencia con otros. Ok,
¿Qué podríamos decir del ser humano? ¿Qué características hacen al ser humano? ¿Qué identifica al ser humano? Y si tú me pudieras dar algunas respuestas, estaría contento y agradado que tú puedas escribir en los comentarios qué características tiene el ser humano. Yo te voy a dar por lo menos tres y ya después tú puedes agregar más. Por ejemplo, una característica que nos identifica como seres humanos es la inteligencia al grado que la hemos desarrollado, porque hay seres biológicos, los animales, pues, también son inteligentes, pero llegan hasta cierto grado. En cambio, el ser humano, pues, ya ha desarrollado su inteligencia de otra manera, y esa es una característica fundamental. El uso de la razón también es una característica del ser humano. Tres, el uso de la voluntad es otra característica del ser humano. El uso de la voluntad, diría yo, en los grados que nosotros los seres humanos la hemos desarrollado, porque eh, tomamos una decisión. Por ejemplo, esta tarde escuchaba a alguien decir que hay personas que dicen, ay, sí, es que yo no pude, por ejemplo, en una reunión, en una capacitación o en una clase, de repente, ese sea tu caso, y dicen, es que no pude estar por razones del destino. Y eso no es cierto. El destino no te prohíbe hacer las cosas, ni tampoco te las permite, sino somos nosotros los que tomamos las decisiones, buenas o malas. Y eso tiene que ver con nuestra voluntad. Al final del día, son nuestras decisiones. Aun cuando nos obligaran, aun cuando nos coaccionaran, de alguna manera nuestra voluntad participa en hacer o no hacer. Y estos elementos tienen mucho que ver con el derecho. Por ejemplo, cuando imagínate que una persona renta un local comercial y el arrendante, la persona que tiene que pagar, de repente deja de pagar y deja de pagar, aunque sí vende, sí tiene negocio, etcétera. Entonces, cuando se aplica el derecho, se analiza la voluntad de la persona en el sentido que dejó de cumplir con su responsabilidad, dejó de hacer lo que debía hacer. Y ahí va la voluntad incluida. O, por ejemplo, cuando alguien comete un delito y entonces, digamos, un accidente de vehículos, y como resultado de eso fallece una persona, entonces al conductor se le acusa de homicidio. Y en ese caso es un homicidio, le voy a decir, involuntario hasta cierto punto. Si él no tenía la intención de, sin embargo, otra persona fallece, se atenta contra la vida de otra persona y aunque haya sido, entre comillas, involuntario, entonces se le va a acusar de homicidio. ¿Qué estoy diciendo? Que en la aplicación del derecho se analiza la voluntad de la persona. O a veces cuando el homicida sí tiene la intención de quitarle la vida a una persona, ahí ya va la voluntad, pero ya va razonada, ya va planeada, ya va, quizás usa no un vehículo, sino un arma y todavía daña más el cuerpo de la persona que mató y entonces ya no sería homicida, sino sería asesino. Pero ¿qué hace el derecho? Analizar la voluntad de la persona. ¿Qué intención tenía? Entonces sí es muy importante que miremos al ser humano desde estos puntos de vista, con estas características y estos elementos. Pero, ¿qué otras características tiene el ser humano? Tal vez tienes ya alguna idea, tal vez lo que he mencionado te inquietó un poquito y entonces puedes escribir algo ahí en los comentarios. Pero de todas maneras, yo te voy a mencionar, el ser humano es un ser gregario. ¿Qué es esto de gregario? Que tiende a agruparse. A nosotros los seres humanos nos gusta buscar estar con alguien, formar un grupo, etcétera. Siempre lo buscamos de distintas maneras e intervienen distintos elementos, pero ese es no, son temas de otro tipo de clase. Pero somos seres gregarios, es decir, tendemos a agruparnos. Tenemos la capacidad de comunicarnos. Bueno, también los delfines, las palomas, los perros, tienen capacidad de comunicarse y tienen lenguaje. Es interesante eso, ¿no? Pero bueno, pero nosotros los seres humanos tenemos
mucho más capacidad de comunicarnos y de utilizar distintos canales para lograrlo, como en este caso, ¿cierto? Bueno, el ser humano puede construir ideas, puede construir conceptos, puede definir objetos, puede definir ideas, puede percibir valores, por ejemplo, el ser humano puede escoger entre varias opciones. A esto se le llama albedrío, libre albedrío, es decir, la capacidad de escoger entre A, B, C, la capacidad de escoger entre 2, 3, 4 opciones y no solo escoger, sino escoger la que más convenga a nuestros o a mis propios intereses. Eso se llama albedrío. Entonces, esto nos lleva a pensar que el ser humano escoge hacer lo bueno o lo malo, a veces basándose en principios éticos, en deberes sociales o simplemente en sus propias decisiones. Te pongo un ejemplo. Hay muchas personas que critican a los gobernantes en todos los periodos de gobierno, ya sean alcaldes, ya sean diputados, ya sean, etcétera. Y se compara a veces entre el momento en el que estaba haciendo campaña y decía, pues aquí la corrupción no se permite, etcétera, y después, cuando ya están ejerciendo la función, se nota algo distinto y entonces cuestionamos, etcétera. Pero si pudiéramos reducir todo esto a un elemento, podría decirse que tuvieron la capacidad de escoger lo bueno o lo malo con base en valores, en principios, en intereses propios, etc. Todos estos elementos, inteligencia, razón, voluntad, ser gregario, capacidad de comunicarse, poder elaborar, construir ideas, poseer libre albedrío y muchas más características tiene el ser humano y son de estudio para el derecho, para las leyes, etc. Bueno, cambiemos esto porque ahora es importante que nosotros veamos este otro elemento, la sociedad. Hay un parrafito allí, te voy a dar unos segundos para leerlo y luego hablamos de los tres elementos que están allí. La sociedad es un conjunto integrado de individuos, paremos allí, individuos, dice acá, ¿y qué significa eso? Seres gregarios, inteligencia individual propia, razonamiento, construcción de ideas, de conceptos, voluntad propia, libre albedrío, etc. La sociedad es un conjunto integrado de individuos que establecen relaciones con base en conductas recíprocas. Esto de recíprocos significa que si una persona trata bien a otros, entonces es bien tratado, etcétera, ¿no? Y estas conductas están orientadas por objetivos propios y por el comportamiento esperado de otro u otros. A este comportamiento esperado, a esta relación entre unos y otros, se les llama interacciones. Cada relación se da entre posiciones asignadas o ganadas por cada uno. Estos son roles. Por ejemplo, si tú estás en un condominio, por ejemplo, hay una directiva. Si estás en una comunidad más grande, hay un comité único de barrio. Y en los comités únicos de barrio, yo creo que más de algo has sabido al respecto, ¿no? Cada año se hace una elección y eligen un presidente, un vicepresidente, etcétera. Estos son roles que la comunidad asigna a ciertas personas y entonces establecen ciertas posiciones de jerarquía. Son roles que se tienen. Ahora, si ves en una familia, pues hay roles también. Pues hay el padre que cumple un rol, la madre que cumple un rol, los hijos, o si no está el padre, pues la madre, a veces la abuela, la madre, por ejemplo, o a veces hay quienes viven con los tíos, pero siempre hay roles. Y a ti que vives en un hogar, vives en una casa, te asignan roles también.
que se traducen en actividades que realizas en la casa, como por ejemplo, a veces sacar la basura, limpiar los excrementos del perro, ir al mercado, ir a la tienda. Todas estas cosas son puros roles nada más, funciones que se realizan como resultado de la convivencia en una comunidad, que puede ser una familia, puede ser un grupo de viviendas en un condominio, puede ser un pueblo, una aldea, puede ser una zona, es una comunidad más grande, o la ciudad completa o el país completo. Bueno, entonces dice, cada relación se da entre posiciones asignadas o ganadas por cada uno a los que asocian y reconocen deberes y ventajas. Bueno, aquí observa que tengo 3 palabras. ¿Cuáles son? Las que están en los cuadros azules. Perfecto. Agrupación, vinculación y cultura. Este tema de agrupación lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero entendamos, sí entendamos este elemento. Cuando hablamos de de sociedad, estamos hablando de una agrupación de individuos, pero que tienen algún grado de comunicación, y ese grado de comunicación y de cooperación hace que se conformen en un grupo. Podríamos decir que ustedes y yo somos un tipo de sociedad. ¿Por qué? Porque estamos agrupados y tenemos un grado de comunicación que en este caso es la clase. Y si tuviéramos esta clase durante 6 meses y si nos reuniéramos en un solo salón, de alguna manera seríamos como una micro sociedad, porque estaríamos agrupados, nos comunicaríamos, cooperaríamos de alguna manera y unidos por una misma cultura. Entonces, el concepto de agrupación va relacionado con el término sociedad. Luego tenemos la vinculación, que la vinculación va más allá, va más allá de solo formar un grupo, sino que ya establece relaciones cercanas. Por ejemplo, insisto, si vives en un condominio, en una colonia o algo así, en una zona, y se forma un comité único de barrio, entonces se reúnen cada mes, digamos, cuando tengan sesiones, y allí se van conociendo. Y entonces comienzan a crear vínculos, y entonces dicen don Pedro, don Juan, doña María, doña Margarita, doña Elena, etcétera, se van conociendo y van estableciendo vínculos, se van comunicando, van a veces expresando sus sentimientos, sus enojos o sus alegrías, etcétera, pero todo eso va creando un vínculo, un estrechamiento de relaciones, que todo esto se da en sociedad. Y ese agrupamiento, esa vinculación, que esa vinculación también puede ser familiar, va creando, fíjate bien, va creando vocabulario, por decirte algo, lo que para nosotros una palabra significa acá en Guatemala, para otras personas en otro país significa otra cosa. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si conoces a alguien de El Salvador o de Nicaragua, y cuando te dicen, iba un chele por ahí, están hablando de una persona con el pelo claro, un canche pues. y en cambio, para nosotros, los guatemaltecos, cheles significa aquello que te sale en el ojo cuando te levantas muy tarde y los ojos están pegados, los párpados están pegados, entonces te los quitas. Esos son los cheles para nosotros. Estos significados de las palabras son propios de las sociedades, de las comunidades. O, por ejemplo, tengo un amigo que una vez me prestó una USB, pero de estas que te sirven para capturar señal de internet. Un modem, sí, un modem es. Pero para él, creció en un departamento del interior del país, para él no es una USB, es un chuchuluco. Entonces me decía, mira, dame chuchuluco. Y pues, a mí me provoca gracia esa palabra, pero para su región donde él creció, pues eso significa. Hace mucho tiempo yo acostumbraba a viajar a distintos lugares del país y a veces yo decía, mira, necesito un cable, porque daba algunas capacitaciones. Y entonces decía, mira, necesito un cable para conectar la cañonera, para conectar la computadora, ¿cómo se llama? Y me decían, un bejuco, ¿quieres un bejuco? Y pues igual me provoca gracia esto, pero son palabras que se crean en comunidades distintas. ¿Por qué? Porque se agrupan, porque se vinculan, etcétera. Y no me dejarás mentir, en tu familia hay palabras que se usan y que no se usan en otras familias.
porque esto es parte de la vinculación, ¿cierto? Entonces, se crean vocabularios, conceptos, uso de palabras específicas en esa vinculación. Hay música también que los identifica, hay vestimenta que también los identifica, hay historias también que se van transmitiendo de una generación a otra. Por ejemplo, las familias tienen historias de los abuelos, de los tatarabuelos, etcétera, o de los padres, ¿no? O los mismos hijos van creando sus propias historias familiares, pero de igual manera las comunidades, de igual manera los grupos sociales más grandes en un pueblo, en una aldea o en una ciudad específica. Y todos estos elementos van conformando lo que se llama cultura. Es decir, cuando hablamos de cultura, necesariamente tenemos que hablar de un idioma, un lenguaje, o si no, un uso determinado del lenguaje. De música, hablamos de música cuando hablamos de cultura, hablamos de formas de convivencia social, hablamos también de formas de conducta, hablamos de formas de vestimenta, etcétera. Por ejemplo, bueno, agreguemos otro ejemplo, y es el hecho de que en distintas comunidades de nuestro país, cuando se celebra una boda o un funeral, las comunidades actúan de distinta manera. ¿No te recuerdas de ese meme en el que salen unos jóvenes de una región de África en un funeral, llevan un ataúd, pero van bailando? Esa es la cultura ya en muchos países, en muchas comunidades de África. Aquí nuestra cultura es distinta para ese elemento. Bien, entonces hablemos de esto. Si hablamos de sociedad, hablamos de agrupación, hablamos de vinculación y como resultado hablamos de cultura. Pero ahora vamos a ver la siguiente diapositiva y allí puedes ver, tengo varios elementos. Del lado izquierdo, la imagen más pequeña, dos personas. Ahí hay vinculación. La siguiente imagen, fondo blanco, unas personas como con túnicas, estamos hablando de familias. Más abajo, estas personas, las familias, ya se vincularon para quizás tener cosechas, quizás conseguir agua, construir comunidades, protegerlas, en tiempos antiguos ir de casa, etcétera. Y luego, a la par, una imagen en blanco y negro, entonces ya hablamos de tribus. Ahora, paremos un momentito y hablemos de un proceso. Dos personas que se vinculan, forman una familia. Las familias pues van teniendo hijos, nietos, etcétera, van estableciendo generaciones, pero en la antigüedad las familias pues vivían juntas. Aquí en Guatemala se da en muchos casos. Tú puedes ir a algunas comunidades del interior del país y quizás hay una gran extensión de tierra y entonces en un punto viven los abuelos, en otra casa muy cerca viven los hijos, tres hijos, digamos, tres parejas conforman tres familias y de repente los hijos de ellos se casaron también y formaron nuevas familias. Entonces, en una extensión como, por decirte algo, de una manzana o menos, hay como 7, 8 viviendas, pero todos son familiares. Son elementos que se han dado en la sociedad o en la vida humana desde tiempos antiguos. Esas comunidades que se forman a raíz de familias y con el tiempo formaron tribus y después se reunieron varias tribus para convivir y entonces formaron los pueblos, formaron las ciudades, etcétera. Entonces ahí tengo varias imágenes y la última pues ya es una ciudad antigua, ¿cierto? Pero nos da la idea de cómo la sociedad se va conformando. Ahora, hagamos un paréntesis, insertemos una idea que nos va a ayudar a comprender cómo el derecho participa aquí. Entonces imagínate, en la segunda imagen, donde está la familia, dos de los hijos tienen un objeto, un juguete, o ahora sería, no sé, un teléfono inteligente, quizás un Xbox o algo para jugar, juegos en línea, etcétera, una computadora. Y uno de los dos es el propietario, el dueño de ese juguete. Ok, viene el otro y mientras el otro se fue a hacer cualquier cosa, saca el objeto a escondidas, saca tu teléfono inteligente.
tu hermano, tu hermana, y lo empieza a utilizar y juega, etcétera. Y cuando llegas, ves que está usando lo que es tuyo, y entonces se viene la discusión. ¿Por qué usaste mi? ¿Quién te dio permiso de usar mi? Etcétera, mi propiedad. Y hay una discusión. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los padres y ¿qué pasa aquí? Ustedes dejen de estar discutiendo. Mira, no le toquen sus cosas y etcétera, ¿no? El padre o la madre establecen cierto orden. Pero, ¿qué quiero señalar? La voluntad de uno vino se opuso a la voluntad de otro, generó una fricción, una discusión, una pelea, y vino alguien a imponer orden. Bien, eso en familia. Pero ya cuando varias familias se reúnen, entonces de repente una familia ve que la otra familia tiene un objeto de valor muy bonito que esta familia no tiene, y entonces planea en un momento dado ir y quitárselo. En tiempos antiguos sería una herramienta tal vez, algo que sucede a veces también, se roban las mascotas, se roban los animales de granja, etcétera, ¿no? Se roban objetos. La ropa, inclusive en algunas comunidades, en algunos asentamientos eso sucede bastante, se roban la ropa, etcétera. En tiempos antiguos, cuando eso pasaba, la gente tomaba la justicia por su propia mano. ¿Y cuál era la justicia ahí? Pues este me robó, necesita un castigo, le voy a quitar lo que es mío. Y cuando le quita lo que es suyo, y si es más fuerte, hasta le quitaba la vida y obtenía su propiedad. Esto es lo que llegó a definirse la justicia por propia mano. O lo que en muchas comunidades antiguas como los babilonios, los sumerios, la ley del talión, que en tiempos bíblicos se mencionaba como ojo por ojo, diente por diente, etcétera, ¿no? Pues si alguien roba, pues tiene que pagar lo que significaba el robo. Si alguien mataba a los animales domésticos de otro, pues tenían que morir sus animales domésticos. En la antigua Roma, si alguien tenía una deuda y no la pagaba, el acreedor, o sea, al que le debían, podía tomar al deudor y esclavizarlo, hacerlo su esclavo hasta que pagara. Y si la deuda era grande, también podía esclavizar a su familia, a sus hijos, a su esposa, de tal manera que llegara el momento en que pagara toda la deuda. Pero, como la gente tomaba la justicia por su propia mano, fue necesario establecer normas, reglas de conducta en la sociedad que con el desarrollo de las sociedades y las ciudades se fueron convirtiendo en leyes, o sea, normas o reglas de estricto cumplimiento para todos para que la sociedad viva en armonía. Y aquí es donde empieza a entrar el concepto del derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Quisiera que me comenten si vamos bien, si todo estaba claro ahora, hay algo que agregar, si hay alguna duda la escribes, yo la comento después, es decir, mañana, la clase de mañana, de la siguiente semana de este curso, con mucho gusto. Pero entonces ya te das cuenta cómo el término hombre o ser humano, luego sociedad y luego Estado se están relacionando. ¿Por qué? Porque cuando ya varias tribus convivían juntas, elegían un rey, por ejemplo, entonces al rey le dieron ciertos poderes, ciertas facultades. El rey podía imponer leyes, podía decidir cobrar tributos, podía decidir establecer un ejército y obligar a todos a que participaran porque había que proteger al grupo de tribus, etcétera. Y con el tiempo los reyes fueron tomando demasiada, voy a decirlo así, autoridad, aunque no sería la palabra correcta, pero empezaron a volverse tan poderosos que hasta podían decidir quién moría y quién vivía, etcétera. Por ejemplo, en la Edad Media, acuérdate que habían reyes feudales. ¿A qué se les llamaban reyes feudales? Eran reyes que tenían grandes extensiones de tierra en propiedad, era de su propiedad, y entonces toda la gente que vivía allí tenía la obligación de darle hasta el 20 o 25% de sus cosechas, porque el concepto era, esa tierra donde estás viviendo, esa tierra donde estás sembrando, es mía, decía el rey, estoy
parafraseándolo, ¿no? Esa tierra es mía, entonces si estás sembrando ahí, parte de lo que coseches es mío. Y entonces el 20%, el 25% era para el rey, porque la persona, el colono estaba allí viviendo y usando su territorio, etcétera. Pero a cambio, el rey le ofrecía protección con el ejército, etcétera, cobraban impuestos y se dieron muchas situaciones. El rey él establecía las leyes, él decidía quién vivía, quién moría, él cobraba impuestos, él administraba, por ejemplo, si necesitaban agua, pues tenía que ver cómo canalizaban un río por allí para proveer agua, por decirte algo, etcétera, todas estas cosas. Con el tiempo, ya que los reyes fueron abusando de esa autoridad que se les daba, entonces se desarrollaron ciertas revoluciones. Una de ellas es la famosa Revolución Francesa, en donde se establecieron tres valores importantes como que después se fueron desarrollando como derechos humanos, pero este tipo de movimientos donde la población estaba cansada de todo eso, obligó a que los reyes poco a poco fueran cediendo ese poder y se fueron creando instituciones que se encargaban de cada cosa. Por ejemplo, instituciones que se encargaban de crear las leyes, instituciones que se encargaban de administrar justicia o instituciones que se encargaban de proveer a la población aquellos elementos que necesitaban como calles, como caminos, como educación, etcétera. Y eso dio lugar a la creación de el Estado. Aquí ya vamos uniendo toda la información. Si te das cuenta, el Estado, que es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Voy a pasar corriendito con el concepto de Estado porque es algo que ya viste en el proceso de estudios para la prueba específica, ¿cierto? Entonces, definamos qué es el Estado. Actualmente se organiza con la finalidad de garantizar, ¿qué cosa lee ahí? Desarrollo, seguridad y defensa de los entes que le dan vida en sus diversas manifestaciones. Para el logro de sus fines, el Estado dispone de tres fuerzas: integradora, reguladora y coercitiva. Veamos rápidamente qué es cada una de estas. La fuerza integradora que tiene el Estado es esa capacidad o esa facultad que le permite unir elementos en búsqueda de sus fines. Por ejemplo, el Estado tiene que unir al grupo de la sociedad que tiene empresas, tiene que unir al grupo de la sociedad que trabaja en esas empresas, tiene que unir al grupo de la sociedad que tiene comercio y también a las personas que trabajan en el comercio. Tiene que unir a las personas, a los niños, ¿no?, que necesitan educación. Entonces, para que puedan participar dentro de la sociedad, también tiene que unir a las comunidades entre sí. Entonces, necesita esa fuerza integradora para cumplir sus fines. Ya vamos a ver qué es esa fuerza. Además, otra fuerza que necesita el Estado está manifestada por medio de la ley. Esa fuerza integradora está manifestada por medio de la ley, pero esta misma ley le otorga una fuerza reguladora. ¿Eso qué significa? Que controla, que establece hasta dónde pueden llegar las acciones de las personas, cuáles son los límites. Por ejemplo, en el caso del trabajo, pues establece un salario mínimo el Estado, o establece horas mínimas de trabajo, etcétera. Entonces ahí está regulando el trabajo. O viene el Estado y establece cuántos años un criminal o un delincuente necesita o debe pasar en la cárcel pagando el daño a la sociedad que haya creado, y entonces ahí está regulando la aplicación de la justicia, de las penas. O por ejemplo, cuando dos personas quieren formar una familia, entonces tienen que celebrar un matrimonio y hay reglas del Estado, leyes que establecen qué se debe hacer. Entonces se está regulando las relaciones familiares. Y así podríamos mencionar muchas cosas. Pero entonces la fuerza reguladora del Estado se manifiesta a través de la ley. Y otra vez, aquí entra en juego el concepto de derecho. Ahora, también el Estado necesita esa fuerza para garantizar que se cumplan las normas por parte de los integrantes, de la gente que vive, ¿no?, en el Estado.
Esa fuerza se llama coercitiva y para eso está la fuerza policial o está el ejército, la fuerza militar. Bien, estas son las tres fuerzas del Estado, las que necesita. Y cuando hablamos del Estado, entonces necesitamos recordar cuatro elementos importantes del Estado. ¿Cuáles son? Allí los tienes, ya los recuerdas, los estudiaste para la prueba específica, que son población, territorio, gobierno y un conjunto de leyes. Cuando hablamos de población, pues hablamos de los individuos, de las familias que forman los individuos, de las comunidades, de las tribus, si se pudiera. Hablamos también de cómo varias comunidades, hablamos de una zona, por ejemplo, en la capital o en una ciudad, en Quetzaltenango, en Antigua, y son varias comunidades, colonia tal, barrio tal, condominio tal, pero todos en una zona, y estas zonas en una ciudad ya es una población, son varias ciudades en un departamento, aldeas, pueblos, en un departamento, sigue siendo población y en todo el territorio nacional. Población, ¿no? Hay nacionales, hay extranjeros, gente que nació acá, gente que no nació acá, se vino a vivir acá, etcétera. Hay personas que tienen la ciudadanía guatemalteca, personas que no la tienen, pero todos ellos son la población que vive en el estado de, en este caso, Guatemala. Por ejemplo, luego hablamos del territorio, que es básicamente tiene varios elementos, cuatro. Uno es la extensión de tierra como tal, que se limita por fronteras. El espacio marítimo, que se limita por millas náuticas, un espacio que hay desde la playa hacia mar adentro, que es territorio del Estado. Luego hablamos del espacio aéreo, el territorio del Estado en el que puede establecer sus reglas, sus leyes, su fuerza integradora, coercitiva, etcétera, para permitir o prohibir que naves, vehículos aéreos, surquen sus cielos, ¿no? Pero eso es hasta cierta altura. Luego tenemos espacio aéreo internacional, por ejemplo, etcétera. Luego tenemos un conjunto de leyes que obviamente la población en el territorio, para una sana convivencia de la sociedad, necesita las leyes para que todo funcione en armonía y la persona se desarrolle plenamente. Eso es la teoría. Y por último, el gobierno. Obviamente se necesita alguien que aplique las leyes, que tenga esa fuerza, que integre todos los elementos de la sociedad para que todo funcione con armonía. Y así rápidamente entonces tenemos estos cuatro elementos del Estado. Insisto, ya se han comentado en las clases sobre los conocimientos específicos para la prueba. Bien, entonces recapitulemos un poco. Entonces, ¿qué hemos hablado ahora? Hemos hablado de tres elementos importantes para comprender el derecho. Primero es el hombre, luego la sociedad y el Estado. Acerca del hombre dijimos fundamentalmente que es un ser social que necesita vivir en comunidad, que tiene características como el raciocinio, la voluntad, el libre albedrío, etcétera, y eso entonces lo lleva a vivir en comunidad y en esas comunidades, familia, primero vinculación persona a persona, luego familias, luego grupos de familias, tribus que conviven juntas, forman una ciudad, etcétera, una población grande que de alguna manera están agrupados, se vinculan, crean una cultura, y esto es lo que podríamos comprender acerca de la sociedad. Vimos también, esto fue como un panorama, ni siquiera un panorama, una pincelada de cómo se van integrando las comunidades de seres humanos hasta formar las ciudades, y esto, en esta convivencia suceden muchas cosas. El libre albedrío a veces actúa para bien o para mal, hay personas que tienen buenas conductas, personas que no, y eso exige la creación de un ente que ejerza cierto poder y que controle. Entonces, ese ente es el Estado. Mencionamos que el Estado necesita estas fuerzas, integrar los elementos de la sociedad. El Estado necesita regular las relaciones entre los elementos de la sociedad, las tribus, voy a decir así, las poblaciones, las relaciones familiares o las relaciones entre los individuos. Necesita regular eso, crear leyes, y además necesita tener una fuerza que le permita asegurar que se cumplan las leyes. Esto dentro de estos elementos que son la población misma, el territorio, el gobierno y el conjunto de leyes. Muy bien,
Entonces aquí ya tenemos un panorama de estos elementos que nos van a permitir entender qué es el derecho y cuál es su lugar, por qué existe, por qué se crea el derecho, leyes, normas, etcétera, que son cosas que vamos a ver en la próxima clase. De momento ya es tiempo de terminar. Quiero agradecerte haber estado. Por favor, comenta si llegaste al final, eso es importante, te va a ayudar. Pero toma en cuenta esto porque a partir de hoy este contenido lo vamos a trabajar en una tarea que te voy a dejar ya en la siguiente clase. Tú lo que vas a hacer, te digo en la siguiente clase, pero te va a ayudar. Este contenido lo vas a tener que recapitular. Prepárate porque va a ser algo especial. Yo creo que te va a encantar la tarea que vamos a realizar para que puedas fijar muy bien este conocimiento, porque este es el gran interés, ¿no? No es ver si pierdes o ganas, no, esas cosas no van con nosotros, sino es ver que aprendas. Y por eso te vamos a dejar una tarea, pero eso será hasta la próxima. De momento, nuevamente, muchas gracias. Te deseo feliz noche y comparte, comenta, por favor, todo esto.